Muy buenos días, amigos y amados hermanos de Estudio Bíblico Devocional. Aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo una nueva semana, una semana de vida, de esperanza, de gozo, de alegría, una semana de amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda, les doy una cordial bienvenida a todos ustedes quienes nos acompañan a través de radiogénesis.tv. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos y hermanos en Suecia, Estocolmo, a través de Vivo para Cristo TV. Semana de Bereshit, semana de Génesis. Vamos a mitad de camino en esta historia apasionante en la vida de Abraham. Y todo cuanto Abraham hizo, realizó, vivió, experimentó, frente a la prueba, frente a la adversidad, a sus temores, a sus angustias, y en medio de todas las circunstancias, el padre de la fe. No de la fe intelectual, de la fe emocional, de la fe ocasional, sino el padre de la fe en el emuná, es decir, en esa comunión permanente con Dios, es decir, en esa relación de amigos con Dios y en el caminar siempre en la buena, perfecta y agradable voluntad del Padre. Vamos al libro de Bereshit, Génesis, en el capítulo 23. Así es que esta semana estaremos desarrollando capítulo 23, muerte y sepultura de Sara. Capítulo 24, se envía a Eliezer en busca de una esposa para Isaac. Y preste atención porque nos allegamos al capítulo 25, en el cual aparece una historia un tanto desconcertante, tanto amor de Abraham por su esposa Sara, la matriarca de la fe. Pero en el capítulo 25, Abraham se casa nuevamente y ahora aparece en la historia Cetura, un hombre avanzado de años, pero nos narra perfectamente la Biblia cómo con ella también hubo además 6 hijos. Y así continuamos en adelante hasta el momento en el que el capítulo 25 entramos a la muerte y sepultura de Abraham. Ese será nuestro calendario, nuestra jornada de trabajo para esta semana. Se los anuncio para que usted, por favor, que es atento, discípulo de estudio bíblico devocional, vaya estudiando, por favor, profundice, de tal manera que en la medida que avancemos usted tenga claridad de qué estamos hablando. Muy bien. En el tema del capítulo 23, el tema es Yaí Sará. La palabra Yaí significa vida. Yaí Sará, la vida de Sara. Pero ¿qué sucede con este capítulo 23? Vamos a hablar de la vida de Sara y en el verso 1 dice este texto: fue la vida, Yaí, la vida de Sara, 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Verso 2. Y hablando de la vida de Sara, el verso 2 nos dice: y murió Sara. ¡Qué contrariedad! Vamos a hablar de la vida de Sara, de la historia, y ahora nos encontramos frente a una situación en la que lo primero que nos anuncia es su muerte. Interesante, ¿verdad? Ahora, haciendo un resumen y muy breve, por supuesto, de lo que hemos estado estudiando a la par de la vida de Abraham, nos encontramos con Saraí. Empecemos por allí. Hay una relación de matrimonio entre Abraham y Saraí. Esto todo comienza en Ur de Caldea. Entre los caldeos había una costumbre típica y era la idolatría a dioses. Entre ellos está Taré, el padre de Abraham. Pero atención, Taré también era padre de Saraí. Explíqueme eso, pastor, porque no lo entiendo. Muy bien. Esto nos indica que Taré tenía 2 mujeres, por lo menos 2, según lo que relata la Biblia. Una mujer madre de Abraham y otra segunda mujer madre de Saraí. Esto podríamos suponerlo, haciendo algo cronológico con los hechos, que evidentemente tanto Abraham como Saraí sabían de su relación como medio hermanos y sabían de su cultura, de su idolatría a dioses, y sabían que venían de un mismo padre, pero de diferente madre. Atención que esto es muy importante. Es muy importante tener presente que siendo medio hermanos, eran medio hermanos por parte de papá, pero no eran hermanos a través del mismo vientre o de la misma mamá. Esto es muy importante tenerlo presente.
Porque en el recorrido que llevamos con la historia de Abraham nos damos cuenta que cuando están en Egipto frente al faraón, Sarai, es tomada presa, si me permiten la expresión, y llevada al faraón, para quien él anhelaba tenerla como esposa dentro de su grupo de mujeres. Pero allí se sucede la historia en la cual Abraham dice, es mi hermana, y ella lo ratifica y dice, es mi hermano. Y para muchos en la Biblia dicen, no, pero ¿por qué mintió? ¿Por qué engañó? No hay una mentira evidentemente allí. Estaban hablando con absoluta verdad, eran medio hermanos, de un mismo padre, de diferente vientre o de diferente mamá. Lo que sí es importante y quiero resaltar en esta historia es que evidentemente tanto Sarai como Abraham muy seguramente se conocían aún desde muy pequeños. Crecieron probablemente en el mismo barrio, en el mismo sector, se conocían, eran cercanos el uno con el otro. Ahora, esto nos muestra que la relación de Abraham y de Sarai no era una relación que surgió repentinamente en el camino, sino que ya tenía una continuidad desde pequeños, y cuando viene el proceso del llamamiento, el primer llamamiento en la vida de Abraham, esto en Ur de los Caldeos, recordemos que Abraham, pues posiblemente, estoy parafraseando un poco esta historia, habla con Sarai y le dice, el Dios Altísimo, el Dios me habló y me dijo que saliera de mi casa y de mi tierra, de mi parentela, y que Él me llevaría a un lugar y que Él me lo enseñaría y que seríamos bendecidos. Y observen que en ningún momento los textos bíblicos nos narran que Sarai se haya opuesto a esa visión celestial que Abraham tenía, allí sin conocer de Dios. Estamos hablando, repito, que ellos vienen de una historia y de una trayectoria totalmente idolátrica a otros dioses, politeísta, una cultura totalmente politeísta. De hecho, su propia familia preparaba esculturas de dioses, dioses de todo tipo. Una vez Tare, el padre de Abraham, sale de Ur de los Caldeos hacia la ruta de Canaán. Recuerden que esto lo hemos ya estudiado, estoy resumiendo un poco esta historia, porque a través de esta historia quiero resaltar, repito, la vida de Sara. Están en Aram y allí en aquel lugar, han pasado varios años por supuesto, en aquel lugar muere Tare. Y es allí justamente en Aram donde Dios habla nuevamente a Abraham y le dice, ahora vete de tu casa, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Es muy importante que en este segundo llamado ahora le hace un anuncio más y le dice de la casa de tu padre. ¿Qué está queriendo decir la casa de tu padre? Está queriendo decir de tu cultura, de lo que tus generaciones paternas te enseñaron, la idolatría de otros dioses, en la cultura propia que se vivía en aquella región. Vete de todo esto. ¿Cuántas veces el Señor nos lo ha dicho de igual manera? Que salgamos de nuestras tradiciones, de nuestras culturas religiosas, de tantas circunstancias que durante niños aprendimos. Y hoy el Señor nos dice, es tiempo de salir, no solamente de tu tierra, no solamente de tu parentela, sino además de la casa de tu padre. Es decir, de toda enseñanza que recibiste de tus padres, hablando de religiones o de otros dioses. Irás a una tierra en la que yo te bendeciré, una tierra que yo te mostraré, una tierra donde fluye leche y miel, y tus generaciones serán de bendición y se multiplicarán. Pero estamos hablando de una palabra profética, toda vez que para este mismo momento todos sabemos, según el texto y el relato bíblico, que Sarai era una mujer estéril. Pero están frente a una promesa. Por favor, dígalo conmigo, una promesa. Porque si hay algo que nos sostiene en la vida de creyentes es una promesa. Y la Biblia, mis amados, está, por supuesto, enriquecida en promesas de las cuales nosotros necesitamos aferrarnos. Básicamente en esta historia nos damos cuenta que en el transcurrir de su camino, esta pareja maravillosa, extraordinaria, un modelo de matrimonio entre Abraham y Sarai, enfrentan un sinnúmero de pruebas y adversidades. Entre ellas, tal vez la más importante, precisamente la circunstancia de su esterilidad. Y es importante tener presente que esta esterilidad no era ocasional, perdónenme, no era una circunstancia de momento, dígalo conmigo, era un propósito de Dios. Todos recordamos en esta historia cómo Sarai, en su recorrido, recibe como sierva suya a la hija del faraón Agar, una princesa egipcia, preste mucha atención,
La pregunta que muchos hacían, ¿de dónde aparece Agar en la historia? Agar en la historia no aparece simplemente porque sí. La historia nos relata que era hija del faraón, y el faraón, ante las inclemencias de las contaminaciones y plagas que Dios había enviado sobre Egipto cuando fue raptada Saraí, entonces él prefirió que su hija saliera como sierva de Agar, como sierva, perdón, de Saraí, y se fuese con ella. Esto lo quiero mencionar porque es importante saber de dónde aparece en la historia Agar. ¿Quién era ella? Una princesa egipcia, por supuesto, una princesa que también venía de una idolatría, de paganismo y de todo lo demás a otros dioses. Una cultura totalmente idolátrica. En esta historia, avanzando, repito, vemos cómo Saraí, ante su situación de esterilidad, ofrece a Abraham esta mujer, su sierva, para que a través de ella se produzca una fecundidad de hijo y puedan tener un hijo que pueda a su vez ser de bendición en la familia. Observen que aquí hay algo interesante y quiero resaltar esto. Para muchos, Saraí obró de manera inoportuna, para muchos obró de una manera voluntariosa, para muchos Saraí cometió un gravísimo error y podríamos considerarlo desde varios puntos de vista. Número uno, ella anhelaba profundamente que su esposo, su amado esposo Abraham, tuviese la felicidad como hombre, como esposo, de ser padre. Es decir, aquí vemos a una mujer totalmente entregada al amor de su esposo. Ella quería satisfacerlo de la mejor manera. Ante su situación de esterilidad, estuvo dispuesta a entregar el amor de su varón, de su esposo, a otra persona, para que a través de esa persona se tuviese la procreación de un hijo. Es decir, para Saraí en ese momento era muy importante que su esposo lograra ese punto fundamental como hombre en el ser padre. Número uno. Número dos, que evidentemente actuó en sus fuerzas, sí, porque para el momento, si nos ubicamos en el momento histórico y cronológico de lo que estamos anunciando, nos daremos cuenta que esa era precisamente la cultura del momento. Es decir, ante la esterilidad de una mujer, era prácticamente la forma como se hacía ofrecer a una sierva o a otra mujer con la cual se tuviesen los hijos y de esa manera obtener alguna descendencia. Básicamente es esta historia. Hoy vemos casos como esos con formas de formar vida in vitro y otras maneras. Muy bien. Entonces, estamos no justificando lo que hizo Saraí, pero por lo menos sí entendiendo la costumbre del momento. Sin embargo, más adelante vimos cómo Dios se presenta a ellos. De esta situación aparece en la historia Ismael. Ismael pues es bien recibido, es un hijo de Abraham, y Abraham aún considera que esa era una muestra del amor de Dios y que evidentemente Dios estaba presente ante esta situación. Dios lo permitió, por supuesto, al punto de que posteriormente Dios bendice o envía con bendición y dice: no te preocupes por el muchacho, que haré de él también una gran nación. Y estando aún en el desierto, Agar y su hijo Ismael a punto de morir, se presenta el ángel de Jehová y allí les anuncia y les aparece una fuente de agua en el desierto y les dice que no van a morir. Todo esto es muy interesante, pero recordemos el momento crucial en la vida de Abraham y Saraí. El encinar de Mamré. El encinar de Mamré, ubicado en Hebrón. Hebrón significa comunión, amistad con Dios. Y allí en aquel lugar precisamente es cuando Dios se presenta y habla a Abraham. Abraham sale a recibir a estos hombres que vienen hacia su tienda, sabiendo apenas que son 3 hombres, desconociendo que entre ellos está el Padre Eterno. Pero al escuchar su voz y al escuchar que él pregunta por Sara, porque ya para este momento ya no era Abraham ni Saraí, sino que ahora eran Abraham y Sara. Había sido incorporada en la vida de ellos la presencia manifiesta de Dios. Es decir, que ya el pensamiento humano, que ya el pensamiento racional, la lógica y la costumbre del hombre desaparecían, porque ahora el poder de Dios, el Espíritu de Dios, el Rúa, estaba presente en el corazón y en la mente y aún en el cuerpo, si me permiten de esta manera explicarlo, en el corazón y en la vida
de Abraham y de Sara. Y empieza esa segunda historia, esa segunda etapa de la vida de este precioso matrimonio. Lo quiero mencionar así, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros, quienes somos pareja, quienes somos matrimonio, sabemos que a lo largo de los años, mi esposa y yo, 26 años de matrimonio, en los cuales hemos visto todo este proceso. Actuamos en nuestras propias fuerzas, en nuestro propio entendimiento, en nuestro propio intelecto, en nuestra propia capacidad, en nuestro propio egoísmo, en nuestra propia, si me permiten decirlo, cultura, hasta que el Señor obra de manera natural y viene a nosotros y empezamos a ver la vida de una manera diferente, no con el pensamiento del hombre, mas sí con el poder de la palabra. Y aún todavía hoy, después de tantos años como creyentes, estamos todos los días de la vida aprendiendo algo nuevo. Aún todavía hoy estamos en el proceso de formación, aún todavía hoy estamos en el proceso de acercarnos cada día más a Dios. Entonces vienen dos etapas muy importantes ahora en este encuentro de Dios cuando visita la casa de Abraham en el encinar de Mamre. Número uno, él sabe perfectamente quién es Sara, él conoce absolutamente su condición y ahora le promete que vendrá un hijo, el hijo de la promesa, cuyo nombre será Isaac, el que ríe. Y hace la pregunta de que ¿por qué te ríes, Sara? Sara, ¿hay acaso algo imposible para Dios? Entonces dice, no, Sara se burló de la promesa. No, es que es evidente, dice la palabra, ella era una mujer avanzada en años, ya no tenía su flujo, su periodo natural de mujer, ya era una mujer ahora no solamente estéril, sino incapaz, considerando su edad, incapaz de poder fecundar, de poder tener un hijo. Eso podría causar gracia y dice, ¿acaso podré yo encontrar deleite? ¿Acaso podré aún gozarme con mi esposo siendo los dos de años y de edad? ¿Qué significa todo esto? Que aún siendo ya seres basados en años, seres tal vez incapaces biológica, físicamente de producir vida, pues aquí viene lo grande y lo maravilloso de Dios. Y es que a esta promesa en el encinar de Mamre, ahora Sara, esta mujer, ahora se convierte no solamente en una mujer fecunda, sino que su vida, su aspecto, su físico, su salud, si me permite decirlo de esta manera, es completamente renovada. Ella se recupera al 100%, se convierte en lo que es hasta el momento, y la Biblia así lo narra, una mujer muy bella, una mujer hermosa. Los hombres codiciaban a esta mujer. Abraham sabía que su princesa, siendo Sarai mi princesa, cambiando el nombre a Sara, princesa para todos, esa mujer matriarca, esa mujer era una mujer, dice la Biblia, como ninguno de ellas en la Biblia lo narra, una mujer extraordinariamente bella. Y aún en su vejez, una mujer con la promesa de Dios, ahora una mujer fértil, ahora una mujer llena de vida, ahora una mujer totalmente renovada por el poder de una palabra. En esta historia aparece entonces Isaac, el hijo de la promesa, y en toda esta historia vemos un desenlace tremendo. Cuando evidentemente Isaac crece y se presenta ahora un conflicto intrafamiliar entre esta pareja, Sara, Abraham, Agar, Isaac e Ismael, y empiezan a sucederse muchas cosas. Toda esta historia la quise mencionar, ha sido nuestro recuento de todo lo que hemos visto en el transcurso de la semana anterior. Pero pastor, ¿por qué repite todo esto? Porque tenemos que llegar al capítulo 23 entendiendo a través de Abraham la vida de Sara. Es decir, hay un dicho popular por allí que dice que atrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Y evidentemente es un dicho incorrecto, porque no es atrás de todo gran hombre. Hubo una mujer que estuvo atrás de un hombre llamado Lot. Dice la palabra que cuando salieron de Sodoma, Lot caminaba adelante y su esposa caminaba atrás. Y esa no es la relación que Dios quiere para un matrimonio. La relación que Dios quiere para un matrimonio es que caminemos a la par, el uno con el otro. Yo sé que esto que estoy diciendo cuesta para muchos, porque la cultura de muchos de nuestros países, la cultura llamada machista, es que el hombre es el que tiene la autoridad, el hombre es el que ordena, el hombre es el que determina y la mujer le sirve. Pero no, mis amados, Dios quiere que como el modelo de Abraham y Sara, los dos caminemos unidos en un común acuerdo, en un mismo propósito, en una sola visión,
porque mientras un matrimonio camine el uno adelante, el otro atrás, o quién es más, o quién es menos, o quién tiene más, o quién tiene menos, o quién soy yo y quién eres tú, entonces el matrimonio no avanzará. Quise mencionar todo esto porque a la par del padre de la fe, estamos viendo un modelo extraordinario de matrimonio, con sus defectos, con sus errores, pero llenos del poder de Dios. Ahora son el patriarca y la matriarca de la fe, porque a la par del gran hombre de la fe, necesariamente debía aparecer una mujer de fe. Si Sara no hubiese sido esa mujer extraordinaria de fe, jamás Abraham hubiese podido alcanzar el lugar de privilegio que alcanzó como padre de la fe. En esta historia tan extremadamente rápida nos encontramos con algo muy interesante. Mientras Sara estuvo en vida a la par de Abraham, dice la palabra que había una nube de protección sobre su carpa. Siempre había luz, siempre había provisión, siempre había gozo, aún en medio de las pruebas. Había seguridad, es decir, que el papel importante de la mujer, particularmente a través de Sara, nos muestra cuán determinante es la Biblia, la palabra, cuando nos dice que la mujer es esa ayuda idónea, que la mujer, dice la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa el valor de las piedras preciosas. Y aquí estamos viendo en este modelo tan extraordinario, repito, ¿a quién? A Sara. Capítulo 23 entonces nos habla, ya nuevamente retomando la historia, de la muerte de Sara. Y la muerte de Sara se produce de una manera intempestiva. Mientras que Abraham camina con su hijo Isaac hacia el monte Moriah a ofrecer holocausto, a ofrecer a su hijo en sacrificio, una decisión extremadamente difícil y tal vez una de las decisiones más importantes en la vida de Abraham. Mientras esto se sucede, Sara, que había quedado allí en casa, sin saber la situación de lo que estaba pasando, sale de Berseba, del lugar donde estaban ellos allí habitando, hacia la ciudad de Hebrón. Mientras Abraham se dirige a Moriah, Sara se dirige a Hebrón. Hebrón, comunión con Dios. Y allí en Hebrón, precisamente, ella muere. Muy bien. Viene en esta historia del capítulo 23, no me voy a detener a leerlo todo, usted puede hacerlo en casa, yo lo he estado parafraseando cuando regresa Abraham del poderoso momento de Dios al reconocer que evidentemente Abraham le había obedecido y salva la vida de Isaac. Nos encontramos ante una esperanza impresionante, porque mientras salvó la vida de Isaac frente al holocausto, en ese mismo momento en Hebrón, Sara ha muerto. De regreso, Abraham a su tienda, en el encinar de Manré, se encuentra con que Sara no está allí, viaja a Hebrón y encuentra que Sara, a quien tanto ha amado, ha muerto. Se produce entonces la historia de enterrar a Sara. Viene el proceso del momento en el cual Abraham compra con dinero a los hititas, compra una cueva, la cueva de Macpela. Macpela significa dos. Y él sabía, porque ya el Señor lo había mostrado en su corazón, que en aquella tumba, en aquella Macpela, en aquella cueva, no solamente entraría Sara, su amada esposa, entraría él mismo posteriormente, ya lo vamos a ver en los siguientes capítulos, y allí mismo en aquel lugar, ¿quiénes entrarían posteriormente? Su hijo Isaac, ¿con quién? Con su esposa Rebeca. ¿Quién más? Entraría posteriormente Jacob, ¿con quién? Con Raquel. Qué interesante lo que está pasando, y ese territorio de Macpela hasta el día de hoy queda establecido en la Biblia como propiedad de Abraham, territorio establecido hasta el día de hoy. ¿Por qué era necesario que pasase eso? Porque era necesario que así quedara, porque de lo contrario estaríamos diciendo hoy que el pueblo hebreo se había apropiado de una tierra indebidamente. Por lo tanto, Abraham compró y se escrituró como tal esta tierra. Qué interesante historia. Lloró profundamente Abraham la muerte de Sara y le preparó lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor en aquella tumba, en aquella cueva de Macpela, para que allí reposara hasta el día de hoy su amada esposa, sus hijos y sus nueras incluso.
De tal manera, mis amados hermanos, que cuando hablamos de la vida de Sara, nos daremos cuenta que en la vida de Sara hay un modelo sobrenatural en el cual hoy nosotros todos aprendemos algo. Número uno, una mujer de fe. Número uno, una mujer sin lugar a dudas digna de imitar. Una mujer que conocía, amaba, respetaba y honraba la vida de su esposo, mi Señor. Número cuatro, era una mujer que siempre procuró en común acuerdo permanecer, trabajar, vivir, convivir, hacer todo en el beneplácito de su esposo amado Abraham. Es decir, esta mujer llamada Sara, hasta este capítulo en su muerte, Yait Sará, nos muestra todo un recorrido apasionante de una mujer digna, de una mujer comprometida en el llamamiento de su esposo, el padre de la fe, Abraham, y una mujer, repito, digna, de la cual tanto tenemos que aprender. Mis amados hermanos, tiempo de estudio bíblico devocional. Prepárense, por favor, para mañana, porque entraremos entonces al proceso en el cual, después de la muerte de Sara, Abraham ahora se ocupa de buscar la esposa para su hijo Isaac. Vete a Aram, le dice a su siervo, y buscarás allí quien ha de ser la esposa. Y veremos la importancia entonces de esta esposa y la semejanza de ella precisamente con respecto a toda esta historia que hemos visto hoy en la vida de Sara. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir el video y muchísimas gracias por sus saludos y mensajes que permanentemente me están enviando. Gracias a todos ustedes quienes toman nota y llevan su estudio bíblico devocional. Shalom, bendiciones para todos, un muy buen día.